¿Estamos dispuestos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para entender que detrás de cada inmigrante hay una historia de valentía, sacrificios y sueños, igual de válidos que los nuestros? ¿Cómo podemos ignorar el dolor de quienes han cruzado fronteras, dejando atrás quizás a hijos y padres, con la esperanza de un futuro que quizás nunca llegue? ¿Qué precio tiene el dinero si implica perder la conexión con tus raíces y vivir en un constante estado de nostalgia? ¿Cuánto dolor acumulado llevan consigo los inmigrantes? ¿Y qué hacemos como sociedad para ayudarlos a sanar? Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Víctor Hugo Roa. Hoy quiero hablarte del sueño americano. ¿Es un sueño o es un espejismo? El sueño americano promete que con esfuerzo cualquier persona puede prosperar. Y efectivamente, hay miles de casos, miles de ejemplos que lo confirman. Sin embargo, como señala el sociólogo Alejandro Portes, experto en migración, este sueño es muchas veces un espejismo, una promesa que exige demasiado y ofrece poco. Miles de hombres y mujeres cruzan fronteras con la esperanza de un futuro mejor, solo para enfrentarse a un sistema que los ve como mano de obra barata, no como seres humanos. El psicólogo John Berry, conocido por su modelo de aculturación, explica que los inmigrantes enfrentan un choque cultural que puede resultar devastador. Esta tensión no solo dificulta su integración, sino que también los expone al síndrome del inmigrante, caracterizado, entre otras cosas, por sentimientos de tristeza, ansiedad y desesperanza. ¿A qué precio se tiene que construir este sueño? Esa es la gran pregunta. Analicemos la adaptación, la dura lucha por encajar. Llegar a un país desconocido es como nacer de nuevo, pero sin los brazos que te sostienen al principio. Imagina llegar a un lugar donde no entiendes el idioma, donde las costumbres parecen frías y donde cada mirada parece juzgarte. Este choque cultural genera lo que los psicólogos llamamos estrés aculturativo. De acuerdo a la destacada antropóloga Nancy Foner, muchos inmigrantes enfrentan un dilema constante: adaptarse o preservar sus raíces. Por un lado, la adaptación puede significar abandonar tradiciones y valores para encajar en una sociedad nueva. Por otro, aferrarse a la identidad original puede ser percibido como una barrera que impide el progreso. Fenómeno que se sintetiza en esa frase que dice que alguien salió del pueblo, pero el pueblo no salió de él. Para muchos, esta tensión emocional se convierte en una carga constante que afecta su bienestar mental. De hecho, la Asociación Americana de Psicología ha observado que los inmigrantes tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos como depresión y estrés postraumático, debido, entre otras cosas, al desarraigo, la discriminación y la incertidumbre sobre su futuro. Por otra parte, el psicoanalista Erik Erikson, en su teoría de la crisis de identidad, señala que esta fragmentación de la identidad puede llevar a una sensación de desorientación, conocida como moratoria psicosocial. Es un limbo donde la persona no se siente completamente parte de ningún lugar, ni de su hogar perdido, ni de su nueva realidad. ¿Sabes? Y aquí viene algo que duele muchísimo: el sacrificio, trabajar hasta que la vida se escape. Mira, el fenómeno de la inmigración hacia Estados Unidos no solo es un éxodo físico, también es una travesía emocional y psicológica que marca a quienes la viven con cicatrices que rara vez sanan. Siempre va a dejar una cicatriz. La búsqueda de ese sueño americano implica atravesar desiertos de incertidumbre,
océanos de nostalgia y montañas de sacrificio personal. Pero esta travesía no termina al cruzar la frontera. En realidad es ahí donde comienza una lucha más profunda. Una lucha que nos lleva al concepto de autoexplotación del filósofo Byung-Chul Han. Este filósofo argumenta que en nuestra sociedad contemporánea los individuos han dejado de ser explotados por sistemas externos para convertirse en sus propios opresores. Y los inmigrantes, atrapados en la narrativa del sacrificio y el éxito, encarnan esta dinámica de manera brutal. Llegan a un sistema que les exige más y más, jornadas interminables en fábricas, en la construcción o en el campo. Trabajos donde el cuerpo y la mente se desgastan, no porque un jefe los obligue, sino porque ellos mismos se presionan para cumplir con las expectativas autoimpuestas de éxito. Es decir, la misma persona, sin que tenga un verdugo, se exige a sí mismo, explotarse para cumplir esos sueños y metas que a veces parecen inalcanzables. Profundicemos y hablemos del mito del sacrificio como virtud. Mira, muchos inmigrantes caen en un ciclo implacable de trabajo continuo, justificándolo como frases que te van a sonar conocidas. Todo es por mis hijos o estoy construyendo un futuro mejor. Pero, ¿qué sucede cuando este sacrificio los despoja de su propia identidad? El filósofo Han describe cómo esta autoexplotación lleva al agotamiento, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Los inmigrantes con frecuencia se ven atrapados en una economía de consumo que les exige más dinero para sostener un estilo de vida que no les permite detenerse a disfrutar. El peso de esta dinámica no es solo individual, afecta a las familias que quedan atrás. Parejas que se prometieron amor eterno se enfrentan a la distancia, al desgaste emocional y a las diferencias culturales que los separan. Los valores que unían a muchas familias inmigrantes se desintegran bajo el peso de la separación prolongada. Los divorcios se convierten en una constante y los hijos crecen sin sus padres que cargan con heridas emocionales que se perpetúan por generaciones. Y en medio de este desgaste, algunos inmigrantes buscan refugio en el alcohol. Las largas horas de trabajo y la soledad se convierte en un caldo de cultivo perfecto para el abuso de sustancias, una forma de anestesiar el dolor de estar lejos de su tierra, su familia y a menudo de sí mismos. Es cuando el inmigrante llega a su cuarto, a su apartamento, para estar completamente solo. Byung-Chul Han también señala cómo esta sociedad del rendimiento transforma a las personas en máquinas que producen y consumen sin descanso. Los inmigrantes, en su esfuerzo por cumplir con la promesa de enviar dinero a casa o de alcanzar una estabilidad que parece inalcanzable, se ven absorbidos por un sistema que los valora solo por su capacidad de generar dinero. Este sueño que alguna vez brillaba como una promesa de libertad, termina siendo una jaula dorada que consume sus vidas. Y quiero hacerte nuevamente unas preguntas que retumban en el alma. ¿Cuánto tiempo puedes vivir para trabajar antes de que el trabajo deje de darte vida? ¿Es realmente libertad trabajar sin descanso o hemos caído en una esclavitud disfrazada de oportunidad? ¿Qué futuro estamos construyendo si el precio del éxito es la desintegración familiar y el abandono emocional? Y Byung-Chul Han, este filósofo experto en el tema de la autoexplotación, nos invita a reflexionar sobre cómo hemos interiorizado las estructuras de poder que nos oprimen. En el caso de los inmigrantes, el sueño americano puede convertirse en una pesadilla silenciosa donde el sacrificio
En lugar de redimir, destruye. Es hora de mirar más allá de los números económicos y las estadísticas de éxito. Cada inmigrante es una historia de lucha, de sacrificios inhumanos y de una resistencia que debería inspirarnos a cambiar como sociedad. No solo como individuos, sino como sociedad. Que no nos engañe el brillo del sueño. Detrás de él hay un costo humano que no podemos ignorar. Y repito, no se trata de no querer superarse, se trata de evaluar el precio que se paga. De hecho, el economista Douglas Massey detalla cómo los inmigrantes suelen ocupar los empleos más duros con jornadas de 12, 14 hasta 16 horas al día. Sueñan con ahorrar lo suficiente para volver a sus familias, a sus países o enviarles dinero, pero la realidad los atrapa. Trabajan y trabajan, mandan dinero y de repente pues regresan a sus países para darse cuenta que lo que mandaron se sumó. Mira, la Organización Internacional del Trabajo advierte que los inmigrantes en condiciones de trabajo extremas enfrentan mayores tasas de agotamiento físico y mental. Es decir, llegan jóvenes y terminan viejos con enfermedades, pagando solamente médicos porque desgastaron su cuerpo, se desgastaron emocionalmente. Y esta fatiga crónica no solo les afecta su salud física, sino que los deja emocionalmente desconectados de sus familias y de sus sueños. Y a pesar de sus esfuerzos, el inmigrante nunca deja de añorar a su hogar, a su país. El poeta Jorge Luis Borges escribió: "La patria es un acto de fe". Para el inmigrante, esta fe se convierte en un susurro constante, recordándoles los rostros, los aromas y las memorias de una vida que dejaron atrás. Los domingos de soledad, las festividades sin familia, los olores de una comida que jamás tendrá el mismo sabor lejos de casa. Todo esto se convierte en heridas invisibles, ¿sabes? El desarraigo genera un vacío emocional profundo al que muchos intentan llenar con trabajo o consumismo sin éxito. Es decir, la gente llega a trabajar y a consumir, a trabajar y a consumir. El ser humano necesita vínculos seguros para prosperar emocionalmente. No solo se trata de dinero. La pérdida de esos vínculos puede llevar a un fenómeno conocido como duelo migratorio, un proceso de luto por lo que se ha perdido. Es decir, hay esa sensación de que algo se perdió. Y este duelo muchas veces no es reconocido ni expresado, acumulándose como una carga invisible que pesa sobre el alma. El fenómeno migratorio no solo afecta a quienes cruzan fronteras, sino también a los que se quedan atrás. La Sociedad Internacional de Psicología Familiar dice que la separación prolongada entre los miembros de una familia puede causar el deterioro de los lazos afectivos, lo que conduce, pues tú ya sabes, a divorcios y a la desintegración familiar. Debemos cuestionar el sistema, definitivamente, que perpetúa estas injusticias y a construir un mundo donde nadie tenga que abandonar su hogar para sobrevivir. Está bien salir del país, pero como dijeran por ahí, solo que sea algo por elección y no por obligación, porque al final todos somos inmigrantes en este viaje de la vida, buscando un lugar donde podamos llamarlo hogar. Ayudemos a que ese viaje sea menos doloroso para quienes buscan un refugio en este mundo.